La canción del pequeño caracol, bueno, esta canción se puede estudiar aquí, cuando hemos aprendido la posición mi-sol, se podría hacer algo parecido con lado o con si re fa incluso. Bueno, está aquí puesta si se quiere trabajar los staccatos, los staccati, los picados, subrayados de distinto tipo. Esto se puede hacer aparte y, bueno, de hecho en las últimas ediciones la que está ya hecha está pensada para ponerla atrás en apéndices, los staccatos y demás. Bueno, entonces aquí podemos trabajarlo si queremos. Podemos ver cómo se trabaja el staccato aparte en los vídeos que están hechos aparte para trabajar las articulaciones, el ligado, el subrayado, los diferentes tipos de picado. En cuanto a posiciones es muy fácil. Podemos hacer 3-2 y por facilitarlo 3-2 en la izquierda podría ser 4-3. Entonces esos staccatos de la mano derecha yo recomendaría trabajarlos igual que el subrayado del mi, de las blancas, con antebrazo. Desde el codo, todo en bloque, mano antebrazo hasta el codo. Y al principio exagerar un poco el gesto este, para que seamos conscientes de que estamos haciendo desde el codo. Es como si tuviéramos esto escayolado y no podemos doblar y tampoco podemos mover los dedos. Sería hacerlo con antebrazo. Si lo queremos hacer con muñeca, que nos suele costar más al principio, y si queremos hacer con dedo. Entonces, en realidad, yo recomendaría antebrazo porque conseguimos más uniformidad en la duración de las notas. Es todo en bloque desde el codo lo que articula. Y luego no vamos a hacer esto al final, sino que vamos a hacer muy poquito, casi, sin separar el dedo del botón. O sin casi. En la mano izquierda vamos a hacer, tensamos bien la correa, estamos bien apoyados con la parte externa de la muñeca contra el antebrazo, contra la correa. Aquí apoyados, apoyar la parte interna del antebrazo contra la caja, controlamos el fuelle y ahora, perdón, el dedo pegado, no hacemos esto, evitamos este tipo de cosas porque metemos ruido y se nos mueve todo el fuelle. Entonces en la mano izquierda va a ser picado de dedos, aunque si nos fijamos bien, estamos haciendo en realidad, no hacemos esto desde el nudillo, sino que casi involucramos la mano hasta la muñeca, pero la muñeca bien apoyada ahí. Entonces las manos juntas sería algo así, hago el comienzo. Bueno, ahora tenemos que pasar a fa, fa, re. Bueno, al pasar a fa, fa, re vamos en bloque, no hacemos esto, sino en bloque, zas, ahí, a la vez. Y cuando volvamos a sol mi igual. En la mano izquierda igual, pasamos de sol mi a fa, re, de sol mi, dos botones, o sea, cada dedo hace un botón para arriba y para adentro, en diagonal, para arriba y para adentro. Ahí. Bueno, antes comenté al principio que se puede hacer en sol mi, el lado, o sea, la historia es coger dos notas y luego aquí, pero podría haber sido, por ejemplo, así. Bueno, aquí no me llega. Da igual, siempre el asunto es que sean dos notas, dos parejas de notas que estén relacionadas diagonalmente, hacia adentro y hacia arriba. Bueno. Cambio. Y el do final, pues lo hago con el 1. Pero si hubiera elegido otras notas cualesquiera y empiezo en la primera fila, pues me evito la última nota y hago. Por ejemplo, da igual cómo terminamos. Lo importante de esta canción es las articulaciones y luego el pasar en bloque de posición a posición. Los fuelles pueden ser cada 4 compases o si es más cómodo, cada 2 lo hacemos también.